hablemos por favor del Triángulo de la Tristeza por Ruben Östlund. No sé que también me salió el sueco, gente que sepa sueco, comente si lo pronuncie bien o no. Ya hice antes un análisis de The Square, de él. Sé que no es un director que a muchos les encante. Sé que como que suele gustar por parte su arte, pero yo creo que todo lo que hace tiene mucho sentido en tanto totalidad de filmografía. De hecho, tuve la suerte de poder conocerlo en el Kino Babylon, en el cine Babylon en Berlín, que él dio una charla para cineastas o aspirantes, un poco presentando lo que era el Festival de Cine Sueco, y acá nos contó cómo él pensaba las películas como experimento sociológico. Así es que en todo su arte vamos a ver distintos experimentos, y justo ahora se encuentra filmando su nueva película The Entertainment System is Down, que sucede en un avión donde el sistema de entretenimiento falla y los personajes se ven obligados a enfrentar el vacío y el aburrimiento en el avión. Así que siempre en su filmografía vamos a ver personajes enfrentarse a determinadas situaciones. Play, Fuerza Mayor, The Square, que tengo un análisis, pueden ir a verlo. Y ahora vamos con Triangle of Sadness. Si todavía no te suscribiste a mi canal, es este el momento para hacerlo. Hablo de cine, de series, de películas, y además podés seguirme en mis redes sociales @Berenisquido. He trazado una hipótesis de análisis para esta película. En este caso, pienso que Triangle of Sadness de Östlund muestra que el poder y la riqueza son inestables y que nuestra capacidad de sobrevivir depende de nuestras habilidades prácticas, ya que el estatus económico o la apariencia no garantizan el control real y las jerarquías sociales que cambian según el contexto. La película muestra justamente cómo las cosas materiales no garantizan que vos siempre seas quien tiene el poder, y que además esas cosas son sumamente inestables. Y ante cualquier situación imprevista vos vas a tener que adaptarte para poder sobrevivir. Así es que esas aptitudes son las que deberían ser más premiadas o en tal caso consideradas más importantes en la vida. En este caso se trata de una película bastante larga, 2 horas 21 minutos aproximadamente, así que voy a hacer un mini resumen con spoilers, enfatizando en los momentos más importantes y luego paso al desglose de algunas situaciones que me parecen relevantes, como así también al análisis de cada uno de los personajes. La película va de una pareja de modelos, Carl y Yaya, estéticamente bellos los dos, que salen y discuten constantemente sobre quién paga las cuentas. Un día Yaya lleva a Carl a un viaje en yate que les resulta gratuito gracias a que ella es influencer. En el yate vamos a conocer a distintos personajes, pero lo más importante es que va a estar el bando de los trabajadores y el bando de los que disfrutan y gozan del yate de lujo. A través de todos estos personajes vamos a ver todo tipo de conflictos, desde tensiones entre la tripulación, enfrentamientos entre la coordinadora del staff y el capitán, y peleas entre los ricos, como escenas de celos de Carl hacia Yaya. Pero de a poco se empieza a crear una idea de comunidad unida por los que tienen un mayor estatus, pero no porque tengan intereses reales en común. Básicamente los ricos juntándose con los ricos y la tripulación sobreviviendo mientras trabaja. La cosa es que un día se hace lo que se llama como cena del capitán, en la que el capitán no quiere salir de su habitación. No entendemos muy bien qué pasa con él, por qué no quiere salir de su habitación, pero lo vemos completamente enojado con la situación y que está en contra de esta gente que tiene tantos lujos. Aunque por otra parte su contradicción es que trabaja para ellos. Ese día, en plena cena del capitán, el yate comienza a cambiar su rumbo metafóricamente hablando, porque se mueve, se tambalea de manera fuerte, la gente se asusta, se preocupa, vemos escenas completamente satíricas y grotescas en donde la gente vomita y se llena de su propia materia fecal, hasta escenas graciosas entre el capitán y un ruso teniendo un debate acerca de los distintos sistemas económicos, lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Mientras que toman alcohol, se apoderan del barco y asustan un poco a la gente de distintas maneras mediante el micrófono. El ruso admite ser un ruso capitalista y ahí el estadounidense admite ser un estadounidense marxista. Así es que luego de la cena del capitán y todo el descontrol que surge en ese yate, todo el alboroto, todos los personajes preocupados, se vuelve a el orden que intentan imponer de a poco los trabajadores, fregando y ordenando. Un tiempo después el yate explota y justamente a causa de los artefactos explosivos fabricados por 2 de los pasajeros del yate de lujo. Y los sobrevivientes llegan a una isla medio perdida en el medio de la nada, sin comodidades, en donde el orden establecido se invierte
Acá la mayoría de los millonarios no saben o no pueden valerse por sí mismos, mientras que quien era la jefa de mucamas en el yate domina algunas habilidades de supervivencia, como por ejemplo ir a pescar, hacer el fuego, conseguir provisiones, darles el agua. A todo esto ella sabe dónde están las cosas en el barco de emergencia y así es como se convierte en ella la figura de poder, a quien todos tienen que poder llegar para poder tener comida y sobrevivir los días que tengan que estar ahí. De esta forma vamos viendo cómo sobreviven ahí, qué habilidades y qué cosas pone cada uno de los personajes que estaban dentro del yate, qué actitud toman frente a las distintas injusticias o cosas que suceden en la isla y cómo se comportan con la jefa de mucamas, a quien antes en una escena, por ejemplo, Carl y Yaya le gritaban para que se vaya de la habitación cuando no querían que la limpie. Ahora ellos van a salir de alguna forma a amigarse con ella y hacer lo que haga falta para poder sobrevivir. Así es que Carl empieza a estar con Abigail, la jefa de mucamas, por conveniencia, porque le da un lugar donde dormir en el barco de emergencia, pero a su vez Yaya está completamente celosa ante esa situación y la cosa termina cuando Yaya se ofrece a ir a buscar comida por el medio de ese bosque que hay en la isla perdida y vemos que Abigail agarra una piedra para rompérsela en la cabeza, según entendemos a Yaya, mientras mira el resort de lujo, contempla esos últimos momentos antes de ir a pedir ayuda. Ahora la pregunta acá es: ¿qué pasará si Yaya llega a pedir ayuda o si Abigail la va a matar antes? A todo esto vemos una escena de Carl corriendo, yendo a buscar a Yaya, donde vemos que Carl siente el peligro de la situación. Termina completamente en suspenso, pero también dándonos a pensar en qué pasará con este triángulo amoroso, entre comillas. Ahora vamos a analizar un poco qué representan los distintos personajes dentro de la historia, porque tenemos personalidades bastante icónicas y no por nada. Los dos personajes principales, Carl y Yaya, los vamos a dejar para el final. Vamos a ir con los pasajeros del yate. El ruso representa para mí el capitalismo salvaje, donde todo se hace por dinero y porque uno tiene poder económico. Su riqueza le permite imponerse y disfrutar del lujo sin límites. De hecho, él cuando está en la isla, una de sus soluciones es prometerle a Abigail una vida mejor fuera de esa isla cuando puedan salir. Y justamente le dice: tengo muchos contactos, tengo mucho dinero, puedo hacer que tu vida cambie. Con el dinero soluciona todo. Por otra parte, tenemos la figura del capitán, una figura marxista que entra en conflicto justamente con este mundo, casi en contra de todo lo que ocurre en el yate. Lo único que le interesa es cuando el personal del yate se empieza a tirar por el tobogán a pedido de la señora rusa. Ahí es donde sale de la habitación para ir a ver toda la situación, porque le interesó esa puesta en igualdad que hizo esa señora. Sin embargo, la figura del capitán está en contradicción constante porque trabaja dentro de ese sistema que él mismo critica. Seguimos con la señora rusa, que para mí es una performer de la igualdad. Esas señoras o esas personas que pretenden ser igualitarias o pretenden estar a favor de la igualdad, pero medio de la boca para afuera, porque realmente no hacen nada en el día a día para que esto suceda. Por eso le digo igualdad aparente o igualdad performativa, porque ella performea de alguna forma, hace una performance de la igualdad dentro del yate cuando se da cuenta que esa trabajadora no puede meterse, aunque quisiera, adentro del spa o de ese jacuzzi en el que ella está metida. Ella le pide a una de las del staff que le está sirviendo una copa de champán que se tiren todos del tobogán porque ella quiere, porque su deseo es que todos disfruten. Ahora, ¿qué pasa? Porque ella sigue teniendo el poder por sobre los demás, ya que muchas de las personas estaban trabajando y estaban bien con esa situación. Entonces ella contradictoriamente quiere igualdad, pero la exige en el momento y en las condiciones que ella quiera, no si los demás quieren y desean tirarse de ese tobogán. Por otra parte, una parejita que aparece muy poco, el traficante de armas y su esposa, que son un amor, la verdad, de personas y paradójicamente son justamente quienes representan el negocio de la guerra y la violencia. Y son amables, dulces. Después tenemos el personaje de la coordinadora del staff, que es una de las que llega a la isla. Ella para mí representa esa clase media aspiracional, trabaja por y para los ricos con la expectativa de ascender en un futuro socialmente dentro del sistema que la sostiene. Y parece comprender a la perfección la lógica del sistema, de hecho por algo es la coordinadora del staff. Tenemos a Abigail, que es la jefa de mucamas, que aparece mayormente en la tercera parte, en la isla, pero tenemos una pequeña introducción de ella cuando ingresa al cuarto de Carl y Yaya
a limpiar y ellos le gritan para que se vaya. La maltratan en el día a día algunos de los pasajeros, pero representa el saber práctico como capital. Es la única que podría sobrevivir por sí misma en un contexto de crisis y gracias a sus habilidades de supervivencia. Esto nos habla un poco de la historia de cada uno de los personajes. Puede pescar, encender el fuego, organizar las tareas. Y después tenemos a esta señora en silla de ruedas que no para de repetir siempre in den Volken, esa misma frase, una y otra vez. Ella representa algo muy interesante, esa mujer poderosa que tiene el dinero para ser parte de ese contexto, para estar en ese yate de lujo, pero sin embargo tiene una dependencia porque tiene una movilidad reducida y en algún punto depende de ese dinero que tiene para poder tener una mejor calidad de vida. De hecho, en la isla la vemos completamente a la deriva, porque en la isla ve a un tipo que está vendiendo gorros y ella no es capaz de decir otra frase que in den Volken, tampoco puede salir corriendo a buscarlo porque está en silla de ruedas. Entonces queda completamente vulnerable ante esa situación. Ella necesita a alguien que la cuide y que esté con ella permanentemente para todas las situaciones. De lo contrario, no puede valerse por sí misma. Luego tenemos al personaje de un millonario introvertido en el yate que representa esa figura que tiene un montón de plata pero que es medio invisible ante la sociedad porque está todo el tiempo callado o no sabe cómo hacer vínculos sociales. No sabe chamullar, no sabe sacar tema de conversación y medio que todo lo hace a través del dinero. Bueno, compro un champán, bueno, hago esto, bueno, hago lo otro, les puedo comprar un Rolex. Ofrece eso porque no tiene un valor desde la palabra, ni desde cómo se muestra, ni su seguridad. Tener dinero pero ser inseguro. En su caso, lo contrario al ruso, que establece de manera más fluida vínculos sociales. Y pasamos a los personajes de Car y Yaya, que son una suerte de protagonistas, aunque no sé si llamarlos así. Es a través de ellos que se nos cuenta toda esta historia. Ellos para mí representan la economía de imagen, el poder hacer plata con algo que te tocó de suerte, como es la apariencia, el posicionarse a través de eso, porque ni Yaya ni Car pagaron ese yate de lujo, sino que están ahí como invitados, pagan con su presencia y por eso tienen que estar bellos todo el tiempo, ¿no? Su valor depende de la validación social de su belleza, viven sujetos a su atractivo físico. Por último tenemos el yate, que también es un personaje más, el micromundo en donde suceden todos estos vínculos sociales. Podría ser cualquier país, cualquier ciudad, cualquier pueblo. Veamos qué es lo más importante de cada fragmento de esta película. Esta está fragmentada en introducción, en primera parte, Car y Yaya, en segunda parte, el yate, en tercera parte, la isla. En la introducción básicamente vamos a ver cómo la belleza opera como capital social y el valor estético que existe. Vamos a ver acá que hay distinción de estatus según cómo se posa y que se aprende a posar para una determinada campaña de un determinado producto que tiene un valor elevado o H&M que tiene un valor menor y entonces se sonríe y se quiere ser más amigable. Acá se evidencia que quienes tienen mayor poder adquisitivo no les gusta que cualquiera acceda a esa marca de lujo, que cualquiera pueda comprar o verse representado en esa publicidad. Entonces hay un nivel de sofisticación en las poses, de distancia, de exclusión. Lo caro se sostiene como lo que muchos no pueden tener y desean. Luego tenemos una primera parte entre Car y Yaya que visibiliza la tensión del dinero dentro de los vínculos amorosos. Algo muy interesante en esta primera parte es que el desfile de Yaya va a estar como coronado con este emblema de igualdad o de todos somos iguales, cuando en realidad primero no creo que todos puedan acceder a esa marca, es decir, hay mucho de la igualdad performativa. Mi marca dice que todos somos iguales, pero tiene un valor muy elevado. Y además quienes lo venden tienen una imagen completamente inaccesible. Y luego de tener ese emblema de igualdad, Car justamente va a proponer una relación igualitaria en donde los dos paguen la cuenta por igual. Sin embargo, Yaya no va a querer porque va a establecer que no son iguales, ya que si ella queda embarazada, por ejemplo, no podría trabajar porque ella lucra con su imagen. Y por más de que desfile bajo el lema de igualdad, si hay algo que ella piensa que no son ellos dos, es iguales. Así que acá vemos cómo cada uno se manifiesta en esta relación. Car queriendo estar con Yaya porque le conviene. Sin embargo, Car es una estrella un poco en ascenso y Car va a asistir a los eventos a raíz de que está con Yaya, como por ejemplo a un crucero de lujo al cual son invitados en la parte 2.
Y algo muy interesante de la primera parte es que el taxista es quien aconseja a Car, diciéndole tenés que luchar por ella para no terminar siendo su esclavo. Un poco es esa la lucha de Car, no ser su esclavo, porque la verdad es que en el crucero está pintado todo el tiempo. Así que pasamos a la parte 2 del yate. Acá ya hay algo muy importante y es que vemos el contraste entre quienes trabajan ahí y están fregando el piso y entre quienes disfrutan y tienen la posibilidad de estar ahí, pero de vacaciones. Acá vamos a ver varias escenas importantes. La primera se da cuando Car y Yaya están tomando sol y hay unos de mantenimiento hablando en griego. Acá va a haber una escena de celos de Car hacia Yaya por lo que pasa. Car va a optar por ir a hablar con la coordinadora de staff que termina echando al griego del yate, por lo que Car se siente culpable. Algo muy interesante es que en escenas posteriores ellos usan esto como herramienta para acercarse, es decir, les parece sexy el hecho de que el trabajador tenga menos nivel o menos estatus. Está este juego de poder entre los que están en el yate y los trabajadores, pero en este caso como algo sensual está puesto, ya que lo usan para tener relaciones íntimas. Entonces todo el tiempo Car está luchando por tener, aunque sea un poco de poder dentro de ese yate, en el que solamente le saca fotos todos los días a su novia. Por otra parte, otra de las escenas importantes del yate es que la coordinadora de staff le dice al personal que tienen que decir todo que sí. Todo le dicen que sí a las personas. Entonces, una de las trabajadoras no le puede decir que no a una pasajera cuando le pide que se meta al jacuzzi con ella. Y es ahí donde empieza el descontrol total y esta señora, la señora rusa, pide que todo el personal del yate se meta al agua por el tobogán. Y es algo que debe hacerse así porque ella lo quiere. Sin embargo, ella lo que dice es que tiene el deseo de que todos sean iguales y que de esa forma todos lo serían. Aunque de lo que no se está dando cuenta es que está exigiendo que todos se metan porque ella quiere. No les preguntó si realmente lo querían. Y acá tenemos la figura del capitán que entra en juego, alguien que está completamente en contra de todo lo que sucede en el crucero. Pasamos a la cena del capitán y hay otra de las mujeres y una pasajera que pregunta todo el tiempo si limpiaron o no las velas, a lo que el capitán repite que no hay velas porque es un yate a motor, pero como la señora insiste, el capitán tiene que decir sí, las limpiaremos. Acá vemos lo insólito de que hay que dar la razón por cualquier cosa. Obviamente Östlund lo que hace con esta película es extremar las cosas para que se vean completamente ridículas. El poder, ¿no?, de lo que es tener dinero. En la escena del capitán vemos cómo se sirven un montón de platos de una forma increíble y el capitán termina comiendo hamburguesa con papas fritas. Es una persona sencilla, a él no le interesan los lujos. Luego de todo el descontrol, el movimiento en el yate y todos vomitando, vamos a tener la escena central de la película para mí, que es la del ruso con el capitán. Ambos intercambian frases en las que defienden los distintos sistemas económicos. En el caso del capitán, lo que es el comunismo o el marxismo. En el caso del ruso, el capitalismo. Ninguno de los dos se deja afectar en sí por el movimiento del yate, esto es interesante. Son los únicos dos, al menos eso es lo que vemos, que tienen el control en ese momento de la gente. ¿Cómo llega el ruso a ese control? Bueno, porque él tiene la habilidad, además de tener el dinero de poder estar ahí sentado, tiene la habilidad de poder conversar con alguien que tiene un pensamiento contrario al de él. Si hay algo que me encanta, una apreciación personal, es lo gracioso que es todo en esta escena cuando dice "The ship is going under", cuando asusta a la gente, todo es muy gracioso. Para mí es una de las mejores sátiras de los últimos tiempos, sin dudas esta. Todo se extrema, todo sube la apuesta. Algo que me encanta es que después de esta secuencia los trabajadores van a estar fregando de nuevo e imponiendo su orden, aunque ya está todo perdido porque justamente la figura del capitán, que es el capitán, hace que todo salga de control. Algo que me encanta de esta película es justamente esto, que la figura del capitán es quien no sabe hacia dónde ir. Si bien el yate es atacado por quienes vienen con unas armas, que ven este yate en el medio del agua, tiran la granada, ese yate ya había perdido el rumbo luego de esa cena. Genera cierta circularidad acá capitalista en la cual quienes son los fabricantes de las granadas, terminan muriendo a causa de la explosión del yate, que se da por su propia fabricación. De hecho, antes de que explote hay toda una escena en la que la señora le muestra al señor y le dice "¿Esta no es una de las nuestras?" y luego explota todo. Bien vemos una exploración de la fragilidad del poder económico. En cuestión de segundos, todos quedan en el medio de la nada y al mismo nivel. Pasamos a la tercera parte, que es la de la isla. Acá realmente todos se convierten en iguales. Y Abigail, que antes era subordinada, se convierte en una figura de poder real controlando la comida, la seguridad.
vemos que el conocimiento o el poder efectivo también tiene que ver con las habilidades prácticas, con cómo nos adaptamos a las distintas situaciones y cómo resolvemos. Algo interesante acá, nos vamos a meter en Carl y Yaya lo que hacen para sobrevivir, que como son personas que viven a causa de su imagen, Carl de alguna forma va a empezar a acostarse con Abigail para poder tener beneficios. Y ni bien llegan a la isla vemos que la pareja de Carl y Yaya es súper frágil a todo, porque Abigail termina llamando a Yaya para trabajar con ella, pero después medio que Abigail los hace pelearse llamando a Carl y no a Yaya para que duerma con ella. Ellos están acostumbrados a manejarse como conviene. Muy del mundo del modelaje, Carl empieza a saber cómo interactuar con Abigail, qué decir, en qué momento y por qué. Y tenemos este final lleno de suspenso en el cual Yaya se va con Abigail, encuentra un resort, pero Abigail se quiere aprovechar de ella diciéndole que se tomen unos minutos para recalcular y disfrutar ese momento antes de ingresar al resort y ser salvadas, y ella se va a hacer pis y vuelve con una piedra que pareciera que se la va a tirar por la cabeza, mientras que vemos a Carl corriendo para salvarla. Así que bueno, el final es con mucho suspenso. Creo que uno tiene que crear en la mente qué es lo que pasará, cómo terminarán estos roles de poder, si va a terminar entrando o no Yaya al resort, si Carl salvará a Yaya, además de que es súper interesante cómo Yaya descubre que hay un resort y en el caso de que Abigail la pueda matar con la piedra, Abigail se puede apoderar de esa gente creando una comunidad que ella lidere, ya que si nadie vio el resort, no está en peligro de que el control de esa pequeña comunidad se salga de sus manos. Mientras todos se queden ahí en la isla, va a ser quien tenga el poder ella. Así que es súper interesante cómo todos luchan por conseguir el poder en la vida en general y por mantenerse. Y si lo pierden, volver a conseguirlo. Yaya, de espaldas, solamente le dice a Abigail, vos podrías trabajar para mí, podrías ser mi asistente. Y Abigail se empieza a largar a llorar. Lo que nos da la pauta de que por ahí no le pega con la roca, pero bueno, está todo sujeto a las interpretaciones de ustedes. Ahora sí, un poco fuera de lo que es este análisis, voy a pasar a decir que tiene algunos baches narrativos, que hay ciertas cosas que vos decís, che, me estás diciendo que Yaya vio un resort y no fue corriendo a subir ese resort. Hay ciertas cosas que rompen un poco el verosímil o lo que pensamos que podría ser la linealidad, la línea de pensamiento del personaje. Lo mismo pasa cuando sobreviven en la isla, que es como que pasó un tiempo, pero no se habla más del yate, ni de lo que pasó, ni de cómo están los demás. Hay muchos que perdieron seres queridos o gente que venía con ellos en el yate, no se habla de eso. Pero bueno, yo creo que el cine de Östlund es un cine como muy de tesis, es más como esto, ver cómo estos personajes de forma aislada van atravesando las distintas adversidades. Con respecto al concepto triángulo de la tristeza, se nos enuncia verbalmente qué significa en la introducción, qué sería esto que se genera acá y que es muy común en el mundo del modelaje y de estatus cuando las publicidades y los modelos se ponen serios. Pero también encontré que hay un concepto psicológico. Voy a leer: el triángulo de la tristeza es un fenómeno psicológico que describe la interconexión entre tres elementos: tristeza, soledad y baja autoestima. Este triángulo sugiere que estos factores pueden perpetuar y amplificar los sentimientos de tristeza y desesperanza en una persona. Así que también hay un planteo de esta sociedad como una sociedad llena de tristeza. Y en este sentido también me parece interesante el número 3, ¿no? El triángulo, 3 partes, 3 fragmentos en la película. Eso me hace un sentido de alguna forma, porque también siento que es un triángulo, o sea, no es un círculo, es un triángulo, pero se vuelve a generar el mismo patrón. En el caso de que Yaya entre al resort, las cosas volverían a la normalidad, los ricos volverían a tener poder, Abigail volvería a su lugar, un poco así sucesivamente. Pero ¿qué opinan ustedes de esta película? Quiero leerlos en los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.